Buenos días, gracias por conectarse. En nombre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, queremos darles una cordial bienvenida a este primer webinario que vamos a desarrollar. Como ustedes recibieron la nota conceptual para invitarles a esta actividad, este es el primero de un ciclo de webinars que vamos a realizar como parte de las actividades formativas virtuales en el marco del proyecto para la elaboración del Plan Nacional de Adaptación, o el NAP El Salvador, como le conocemos, que es financiado por el Fondo Verde para el Clima. El objetivo de estos webinarios es para que podamos promover una comprensión integral sobre la adaptación, analizar un poco más en profundo los impactos que está generando el cambio climático en países como el nuestro, que somos altamente receptores de los efectos adversos del clima, y también para poder conocer y compartir de prácticas o medidas eficaces para la adaptación que nos ayuden a generar resiliencia en nuestro país. Estos webinarios se realizan de lo que queda aquí a final de año, vamos a tener 3 en horario de 9 a 10 de la mañana, es decir, tenemos una hora para compartir y conocer información. En esta ocasión vamos a tener 2 ponencias de 20 minutos cada una, y al final vamos a ceder un espacio para las preguntas o los comentarios que ustedes quieran hacer. Les invito a que hagan sus intervenciones, ya sea a través del chat o también pidiendo la palabra. Lo que sí es que esperamos que estas intervenciones sean puntuales, sean muy concretas y relacionadas con el tema del que vamos a abordar este día. Quiero mencionarles también que, bueno, solicitarles su apoyo con mantener o asegurarse de mantener apagado el micrófono para asegurar que la sesión transcurra sin ningún inconveniente. Y bueno, para este primer webinario vamos a hablar acerca de los fundamentos de la adaptación y el Acuerdo de París. El siguiente webinar, que es dentro de una semana, es decir, el 18, vamos a conversar o vamos a tener la participación de un experto que nos va a compartir acerca del análisis de riesgos y vulnerabilidades ante el cambio climático en ciudades, en concreto en Baja California, México. Y el tercer webinar de este año lo vamos a tener el 2 de diciembre, donde vamos a conocer los principales resultados que surjan de la reunión número 30 de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que justamente se está desarrollando en estos momentos en Brasil. Así que esto es lo que tenemos para los webinars de este año. Les invito a que nos acompañen en esta serie de jornadas que vamos a tener. Y bueno, ya para entrar en la materia y no comer más tiempo, voy a mencionar que tenemos este día la participación de 2 ponentes. El primero de ellos es Maximilian Pardo y Fernández. Él es oficial de adaptación de la División de Cambio Climático del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Y la segunda ponente, que vamos a ver más adelante, entiendo su reseña histórica, es Verónica Recondo. Verónica, ella es especialista en adaptación para para el Centro de Colaboración Regional para América Latina de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. A ambos les agradecemos muchísimo que nos acompañen, que nos hayan cedido parte de su tiempo y por supuesto que compartan sus experiencias que tienen en materia climática y también ambiental. Ellos van a tener un espacio de 20 minutos para exponer y repito, al final vamos a tener esta jornada donde ustedes van a poder compartir ya sea preguntas o tener algunos comentarios. Así que, bueno, voy a mencionar también otros aspectos que ustedes ven en pantalla de Maximilian. Él tiene 18 años de experiencia en acción por la naturaleza y el clima, apoya a los países en el fortalecimiento de resiliencia regional con soluciones basadas en la naturaleza, ha liderado iniciativas clave como la Coalición de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo para la Naturaleza y la Iniciativa de Restauración de Ecosistemas en estos países. Además, ha impulsado la creación de las primeras áreas marinas protegidas en Haití
y pues su sólida trayectoria se centra en el diseño y la gestión de programas ambientales a gran escala y la movilización de recursos a nivel global. Y bueno, en lo que él pone en su presentación, sí mencionarles que esta sesión está siendo grabada. Al final de la presentación, de las presentaciones, también les voy a pedir que encendamos nuestra cámara para tomarnos una fotografía. Así que en estos momentos dejo a Maximilian para que nos comparta la primera ponencia. Muchas gracias, Maximilian. Adelante. Muchas gracias, estimada señora García, y muy buenos días a todas y todos. Y en primer lugar, pues quisiera saludar y agradecer al gobierno de El Salvador por esa iniciativa y los esfuerzos que está tomando para avanzar en la construcción de de la resiliencia en el país. Esta presentación, me han preguntado de hacer una presentación sobre los fundamentos de la adaptación al cambio climático. Así que el contenido de esa presentación se va a basar voy a ir un poco sobre el contexto y después vamos a hablar, a navegar un poco en la adaptación a través de la implementación, acción, financiación y planificación. Empezaré con la acción porque es lo más concreto, antes de ir a lo más abstracto, que es financiación y planificación. Primero, en el contexto, solo quería recordar algunos puntos como lo que ya sabemos, que la temperatura global ha aumentado más de 1,2 o sea, grados al respecto de los niveles preindustriales, que la zona Latinoamérica se calienta más rápido que el promedio mundial y que solo contribuye a menos de 0,1 por ciento de las emisiones, o sea, globales que contribuyen a los impactos del cambio climático. Antes de entrar en adaptación, queríamos hacer aquí un pequeño recordatorio en las dos caras de la acción climática, la mitigación y la adaptación. La mitigación es para reducir las causas del cambio climático y adaptación es más bien para responder a los efectos del cambio climático a través acciones para reducir las vulnerabilidades al cambio climático. Un punto más que quería añadir ahí es para la mitigación hay una meta global de mitigación que es limitar el aumento de la temperatura a los 1,5 grados. Pero al lado de la adaptación, estamos yendo hacia una meta global sobre adaptación, pero que todavía no está. Pero al contrario, la diferencia con la mitigación, donde el progreso se puede medir con una métrica, un solo indicador. En el caso de adaptación, no es así, no es tanto así. Así que solo para recordar, en la COP28 se estableció el marco para implementar la meta global de adaptación con 7 áreas temáticas y 4 áreas de planificación. Y ahora mismo estamos en la COP30, donde se espera que las partes consideren la adopción del marco de implementación con una lista revisada de 100 indicadores que ayuden a los países a seguir y medir su progreso en adaptación. Claro, eso todavía no está y esperemos, vamos a ver, piensas el webinar 3, donde a lo mejor ese punto se va a aclarar, que es justo después de la COP30. Esto dicho, la urgencia de adaptarse en El Salvador como tal. El Salvador tiene una alteración, o sea, es uno de los países los más vulnerables
a los impactos del cambio climático. En particular, la alteración del régimen de lluvia y el incremento de la temperatura promedio son las variables que tienen mayor cambios y observaciones y proyecciones de impactos sobre los ecosistemas y los servicios ambientales. Los sistemas socioeconómicos que muchos dependen de esos servicios ambientales y de sectores y infraestructuras. Y un dato, por ejemplo, que podemos mencionar de la tercera comunicación al cambio climático del país es que más de el 85% del territorio salvadoreño se considera en zona de riesgo de desastre, donde el 27% de las pérdidas históricas reportadas se atribuyen a inundaciones y a 26% de deslizamiento. Pero quería dar un ejemplo, o sea, también más concreto y como estamos, o sea, por la mañana y que es el momento de tomar un café, quería pues, coger el ejemplo del sector del café en Salvador para ilustrar un poco las amenazas climáticas, las vulnerabilidades y las acciones posibles. Las amenazas climáticas para el sector del café, temperatura, régimen de lluvia, sequías, inundaciones, tormentas, vientos fuertes. Eso, cuando se analiza un sistema, hay dos otros componentes que hay que tomar en cuenta: la sensibilidad del sistema y la exposición del sistema. La amenaza, la exposición y la sensibilidad forman parte del riesgo climático. La sensibilidad, en este caso, para ser concreto, es el tipo de actividad y activos. Por ejemplo, la producción cafetalera arábica, que es muy sensible en baja altitud. Y la geolocalización, que son las zonas de altitud relativamente bajas, entre 600 y 900 metros, que se han vuelto en El Salvador más secas y calurosas. Esto genera un impacto potencial como pérdidas de rendimiento y de calidad de una cadena de valor importante para el país. Como sabemos, genera muchos empleos y contribuye muy fuerte al nivel económico del país. Pero a ese riesgo climático grosso, que son las amenazas, exposición y seguridad, hay que también añadir, para tener una idea de cuál es el riesgo neto, las capacidades de adaptación del sistema. Más bien, por ejemplo, y eso se pueden trasladar en acciones concretas posibles, la siembra de variedad resistentes a las enfermedades, por ejemplo, o el aumento de la cobertura de sombra, acceso a mercados, a créditos y a microfinanzas para adopciones de mejores prácticas sostenibles, para investigación y desarrollo para eso. Y es todo eso, todo ese sistema que contribuye a la vulnerabilidad del sistema o a la resiliencia del sistema. Hablando de acciones posibles, les quería aquí comentar soluciones que están basadas sobre la naturaleza. Y adentro de ellas, esas que se llaman adaptación basada sobre los ecosistemas. Y, por ejemplo, se podría coger el ejemplo, que son soluciones que tienen múltiples beneficios. Y para no ser tan teórico, podríamos coger los ejemplos de los manglares que Salvador tiene, y en particular, por ejemplo, en la Vara de Santiago, que juegan un rol muy importante para el turismo, un rol muy importante también para la producción pesquera, un rol muy importante como humedal. Pienso también que esos manglares están parte del convenio Ramsar, con un rol muy importante también para la reducción de riesgo de desastres. Claro, de absorción del carbono.
O sea que esas soluciones basadas sobre natura son muy importantes porque no solo tienen co-beneficios interesantes, pero pueden ser también a un nivel económico, pueden ser menos caras a poner en plaza que algunas soluciones que tienen a lo mejor uno o dos objetivos únicamente y que son mucho más caras como soluciones um, más duras, hechas con concreto y todo eso. Pero eso no quiere decir que una es mejor que la otra. Muchas veces hay que ver cuál es el, el lugar específico y a veces una solución funciona también mejor con la otra. Eso depende del contexto. Le quería aquí, antes de ir más allá, enseñar un ejemplo aquí, que es una cuenca costera. Como lo puede ver, cuando llueve, eh, gracias a los árboles y a la cobertura um, forestal que hay, el agua está absorbida. El nivel de retención del suelo es mucho más fuerte y eso permite a las a las casas que se encuentran en el río Bajo de estar, o sea, poderse quedar ahí, de tener un nivel de sensibilidad mucho menos. Pero si esa misma cuenca estamos con un nivel de deforestación muy alto. Lo que pasa es lo que pasa en ese ejemplo aquí, que puse una foto ahí, que es una foto de Haití, donde cuando se deforesta mucho el alto, um, el río arriba, eso crea, o sea, consecuencias para lo que pasa abajo. O sea que los ecosistemas o sea, terrestres pueden jugar un rol muy importante para regular. Un tema, otro que quería también mencionar aquí es el nexo entre naturaleza y clima. Y diría que hay cuatro grandes relaciones que es importante de tener en mente cuando se diseña una acción. La primera interacción es que el cambio climático agrava la pérdida de biodiversidad. Como lo sabéis, si avanzamos al 2 grados, 2 grados de calentamiento, eso significaría que la mayoría de los corales del mundo van a desaparecer, por ejemplo. Un otro punto de interacción es que la degradación ambiental amplifica los impactos del cambio climático. Por ejemplo, si cogemos la última década sola, los ecosistemas terrestres han absorbido 30% de las emisiones de carbono. O sea que si ya no están ahí, eso no va a ser posible y el carbono va a entrar en la atmósfera y eso va a aumentar el impacto del cambio climático. Una tercera interacción son lo que hemos hablado ya, las soluciones basadas en la naturaleza que fortalecen la resiliencia y mitigan los riesgos. Hemos hablado, por ejemplo, de los manglares de la vara de Santiago, en El Salvador. Y una cuarta interacción que son lo que yo diría la mala adaptación, la mala mitigación, que no están diseñadas teniendo en cuenta un enfoque integrador. Y, por ejemplo, podría mencionar algunas áreas que están cogidas para producir monocultura para bioenergía en lugares donde las comunidades locales dependen de esos ecosistemas para sobrevivir. Y entonces ahí entra una competición entre diferentes objetivos y hay que pensarlo de manera más sinérgica. Así que eso me lleva al punto que, ¿qué es una adaptación efectiva?
Tiene que ser una adaptación que está impulsada por el país, alineada con prioridades nacionales, y ahí felicito otra vez el gobierno de El Salvador por el esfuerzo para el NAP, lo vamos a hablar un poco más después, y el esfuerzo también para el NDC. Son acciones que tienen que ser específicas al contexto, basadas en la realidad local, ambiental y socioeconómica. Es lo que decía con tener acciones basadas sobre la natura, pero también que hay que tener en cuenta construcciones en duro. A veces las cosas no son una contra la otra, hay que ver las dos cosas. Um, Son soluciones que una planificación integrada al desarrollo del país y en las políticas sectoriales. Tiene que ser una adaptación que sea inclusiva y participativa, que sea sensible al género y a los grupos vulnerables, basada en la ciencia, en la evidencia, y iterativa, con ajustes a los cambios. Como estamos en un entorno pues cambiante, ese punto es clave. Pero tenemos, claro, algunos desafíos para todos. Que la identificación de riesgos al cambio climático supone una identificación de diferentes escalas temporales. Eso es bastante difícil. Y eso lleva a muchas incertidumbres sobre los impactos del cambio climático y la eficacia de las medidas en sí mismo. Las medidas de adaptación como tal también tienen que también tienen que estar resilientes al clima. Y eso solo con el tiempo que vamos a poder ajustar el tiro. A veces la falta de coherencia política y sectorial limita la planificación integrada y nos encamina en trabajar en silo, en túnel, y también a las brechas financieras y las capacidades técnicas a varios niveles que dificultan la implementación sostenida de la acción de adaptación. Hablando de brechas financieras, les quería hablar de eso salió hace unos días, el Adaptation Gap Report del PNUMA. Y como puede ver en ese diagrama, la brecha que existe entre lo que se necesita como dinero para la adaptación, 375 billones por año hasta a 2035, está mucho más alto de lo que tenemos. Está en los financial flows ahí y que tienen, o sea, que son 2 a 14 veces menor. Por lo tanto, el costo de no adaptarse hay que ponerlo en perspectiva con el valor de actuar. Estudios indican que por cada 1.000 millones de dólares invertidos en medidas de adaptación, frente a inversiones costeras, por ejemplo, se logra una reducción de 14.000 millones en los daños económicos. Y El Salvador fue pionero este año en la elaboración de un estudio de pérdidas y daños ante el cambio climático y demostró que de no tomar medidas, las pérdidas y daños podrían aumentar hasta un 60% en el país. Por lo tanto, tomando medidas, sin embargo, tomando medidas, efectos reducidos pueden ir hasta el 20%, que es mucho, pero se ve un poco ahí la diferencia. Así que algunas recomendaciones para no quedar con una imagen un poco oscura de esa brecha. Algunas recomendaciones de cómo avanzar con la brecha financiera. Usar los fondos públicos de forma estratégica y flexible para facilitar la integración entre los sectores y lograr mayor impacto. Evitar el trabajo en túnel. Incentivar la inversión privada, que eso
es lo que hace falta, pero a través de eso se podría hacer reduciendo el riesgo de inversiones, o sea, privadas, inversiones privadas mediante fondos públicos para hacerlas más seguras, lo que se llama de-risking investment. O también en compartiendo información clara sobre los riesgos climáticos para que el sector privado tome las decisiones más informadas. Otro punto sería de acelerar el uso de nuevos instrumentos financieros, como los seguros climáticos, los bonos de resiliencia y los pagos por servicios ecosistémicos. Y para terminar, invertir en soluciones climáticas que generen beneficios conjuntos de adaptación y mitigación sería una vía también a seguir. Mencioné justo antes un ejemplo de antagonismo entre algunas acciones de mitigación y que no toman en cuenta necesidades de adaptación también. Esto, o sea, hemos hablado de la parte de acción, hemos hablado de la parte de financiación para adaptación, pero lo que guía todo eso es una planificación integrada. En ese sentido, les quería hablar del caso de algunos instrumentos como los planes nacionales de adaptación. Aquí hay un ejemplo del plan de adaptación que el gobierno de El Salvador está desarrollando. Y les quería mencionar algunas características en general de los que son los planes nacionales de adaptación y en qué pueden servir. Como se llaman los NAPs, son los instrumentos de planificación de la adaptación climática a mediano y largo plazo, con el objetivo de, claro, reducir vulnerabilidades y fortalecer la resiliencia y las capacidades de adaptación. Sus primeras funciones las pondrían en tres: identificar vulnerabilidades, sectores prioritarios y acciones adecuadas, integrar la adaptación al cambio climático en políticas, programas, estrategias, proyectos en todos los sectores y a cada nivel, y ayudar a canalizar los recursos y el financiamiento para promover un desarrollo resiliente al clima, apoyado en ciencia y evaluación de riesgo. Y el tercer punto que quería añadir aquí es que los NAPs juegan un rol instrumentales para fortalecer los NDC, los Nationally Determined Contribution. No sé cómo se dice eso en español, pero tengo entendido que El Salvador, y lo felicito, va a lanzar su NDC versión 3 próximamente, y lo felicito. Y los NAPs son muy útiles para fortalecer la coherencia entre la adaptación y la mitigación en los NAPs y de una cierta forma constituyen el plan de acción para financiar y implementar los componentes de adaptación al interior de los NDCs. Y también quería decir añadir ahí que es implícito, pero es importante de mencionarle. Les hablé al principio de el marco o sea, de la meta global de adaptación que se está discutiendo, negociando ahora mismo en la COP. Si se aprueba, ella podría servir como una guía para establecer sistemas de monitoreo a nivel nacional, que el NAP y el NDC pueden tomar en cuenta. Ya está. Así que en términos de conclusión, solo quería decir que a través el tema de acción, financiación y planificación para la adaptación, hemos visto ejemplos concretos, soluciones posibles,
desafíos y oportunidades de la adaptación climática, con ejemplos también en El Salvador. Hemos también visto cómo los tres aspectos, planificación, financiación y implementación, acción, están totalmente interconectados y deben de ser totalmente interconectados. Y también hemos visto por qué es absolutamente vital monitorear la eficacia de las medidas y aplicar una gestión adaptiva, porque estamos en un entorno cambiante y es muy importante de siempre avanzar pues, sabiendo lo que funcionó y lo que no funcionó bien y adaptarse sobre eso. Ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Maximilian, por su presentación, de verdad muy ilustrativa y justamente iba a hacer referencia a lo que usted ha presentado en su última diapositiva para hacer un breve resumen, decir que fue muy ilustrativa, que comenzó por presentarnos o señalar, recordándonos esas diferencias entre la adaptación y la mitigación, la ejemplificación que hizo de los análisis de riesgos en el caso del café, así como también con los manglares y también hacer ese nexo entre la naturaleza y el clima, cómo está afectando el cambio climático a la pérdida de biodiversidad, pero también cómo la degradación ambiental amplifica los impactos del cambio climático. También nos recordó acerca de las soluciones basadas en la naturaleza, que nos contribuyen a fortalecer la resiliencia y a la reducción de los riesgos, el costo de no adaptarse y cómo nos presentó estas cifras que son altamente significativas, ¿no? El costo de no adaptarse versus el valor de actuar y las recomendaciones hacia el final del uso eficiente de los fondos públicos, de la inversión privada, del desarrollo de instrumentos financieros novedosos y para concluir con la planificación, ¿no? Y todo el proceso que vamos a realizar con el NAP. Así que muchísimas gracias, Maximilian, por todo lo que nos ha compartido. Ahora damos paso a Verónica Recondo, especialista en adaptación, como había mencionado antes, para el Centro de Colaboración Regional para América Latina de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, donde ella apoya a los diferentes países de la región en el avance justamente de los planes nacionales de adaptación, entre otras cosas, ¿no? Anteriormente trabajó en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, apoyando la coordinación de proyectos e iniciativas de fortalecimiento de las capacidades vinculadas a clima, naturaleza y desarrollo sostenible en colaboración con gobiernos y también con socios internacionales. Verónica es licenciada en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires y también tiene un máster en Gestión Ambiental por la Universidad de Australia Occidental. De nuevo, Verónica, muchas gracias por estar con nosotros, así que cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias por la invitación. Bueno, buenos días a todos y todas. Es un gusto estar dando esta presentación hoy. Y bueno, voy a compartir mi pantalla entonces. A ver si me dicen si se puede ver bien. A ver. Ahí. Ahí está. Perfecto, Verónica. Adelante. Bueno, entonces, como me habían solicitado para la presentación de hoy, voy a estar dando, bueno, una pequeña presentación sobre la adaptación en el marco del Acuerdo de París y el proceso del Plan Nacional de Adaptación o el ciclo de políticas de adaptación. Entonces, voy a empezar por dar un pequeño pantallazo sobre la adaptación en el marco del Acuerdo de París. Entonces, el Acuerdo de París, como ustedes saben, tiene por objetivo limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de los 2 grados centígrados, preferiblemente por debajo del grado y medio, con los niveles preindustriales. Y este tratado, bueno, tiene varios artículos que abarcan. Ahí estamos. Que abarca distintas cuestiones relacionadas con el cambio climático y en el artículo 7 hace referencia específicamente a la adaptación, ¿no? Este artículo 7 sobre adaptación tiene unos 14 párrafos. Yo no voy a mencionar ni voy a ahondar en cada uno de ellos, sino que más bien voy a hacer hincapié en 3 de los párrafos que tienen más relación con
la temática, la presentación de hoy. Bueno, el primero es que tiene el primer párrafo de este artículo tiene que ver con que las partes establecen el objetivo mundial relativo a la adaptación, el cual consiste en aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Un poquito más adelante voy a hablar un poco más sobre este objetivo. Otro de los temas importantes que aborda el artículo 7 es que el tema, la labor de adaptación debe llevarse a cabo mediante un enfoque que deje el control en manos de los países, responda a cuestiones de género, sea participativo y transparente, tome en consideración los grupos, comunidades y ecosistemas vulnerables, y además debe inspirarse en la mejor información científica disponible, así como conocimientos tradicionales de pueblos indígenas o de comunidades locales según corresponda, ¿no? Esto lo menciono porque estas cuestiones también forman los principios que guían la formulación e implementación de planes nacionales de adaptación. Y otro de los párrafos que también creo que es relevante mencionar hoy es el párrafo 9, que tiene que ver con que cada parte debe emprender, en caso de que sea necesario, el proceso de planificación de la adaptación y adoptar medidas como la formulación o mejora de planes y políticas. Esto puede incluir, como es el caso, el proceso de formulación y ejecución de los planes nacionales de adaptación, entre otras cuestiones. Ahora bien, ¿qué es este proceso del Plan Nacional de Adaptación o también el ciclo de política de adaptación, ¿no? Este proceso tiene dos objetivos claros, que tienen que ver con reducir la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y facilitar la integración de la adaptación al cambio climático de manera coherente, ¿no?, en las políticas y programas de los países, con particular interés en el tema de planificación del desarrollo en todos los sectores y a diferentes niveles. Ahora bien, es importante, antes de seguir, remarcar, ¿no?, dos cuestiones, identificar dos cuestiones, dos aspectos que tienen que ver con el proceso, por un lado, el proceso del Plan Nacional de Adaptación y el plan en sí, ¿no? El proceso es el trabajo de adaptación que está integrado, ¿no?, verticalmente a partir de observaciones, investigaciones, análisis de evaluaciones, establecimiento de prioridades, planes, implementación, y la presentación de informes, seguimiento y evaluación. Se trata de actividades que son continuas y a largo plazo y que incluyen otras actividades para hacerlas posibles, ¿no?, como el desarrollo de inventarios, la identificación de vacíos, obstáculos, necesidades, cómo abordarlos, posibles soluciones. Todo eso es el proceso, ¿no? Es como el camino hacia la adaptación. Y luego está como la parada intermedia a lo largo de este camino, que es el plan en sí, que es una declaración de lo que se conoce, lo que se sabe a partir de las observaciones, investigaciones, análisis, y lo que se prioriza para un periodo de tiempo determinado, que normalmente suele ser, la sugerencia que sea por 5 años, ¿no? O por lo menos es lo que suelen hacer los países. Esto sirve como plan nacional general, ¿no?, para la adaptación, la gestión de riesgos y el fomento de la resiliencia. Y bueno, y tiene también, sirve para informar, bueno, sí, la implementación, el seguimiento, la evaluación y otras cuestiones. Entonces, el plan nacional formulado y comunicado debe proporcionar detalles sobre el proceso, ¿no?, e incluir también información sobre cómo se continuará y apoyará este proceso, ¿sí? Entonces, ahora bien, ¿cuáles son los 5 componentes, ¿no?, de este proceso de Plan Nacional de Adaptación o de este ciclo de políticas, ¿no?, que según las guías técnicas elaboradas por la Secretaría y que, bueno, fueron actualizadas recientemente, bueno, se llaman módulos, ¿no? Entonces, los 5 módulos del proceso para la elaboración de los planes nacionales incluyen los que ven en pantalla, que bueno, están en inglés, pero bueno, porque los saqué de las guías, pero bueno, voy a tratar de mencionarlos
de traducirlos, ¿no? Estos 5 módulos tienen que ver con la evaluación del impacto, vulnerabilidad y riesgo, la planificación de la adaptación, el financiamiento y la implementación, y el monitoreo, evaluación y aprendizaje. Y agregan además un quinto módulo que es transversal a todos estos 4 módulos, que tiene que ver con que se reconoce el apoyo, ¿no?, en términos de financiamiento, desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología, y que es algo que se debe considerar en cada etapa del ciclo. A la izquierda de la pantalla pueden ver los 5 módulos con los pasos para cumplir con cada uno de ellos, ¿no? Es importante aclarar, ¿no?, en este punto que estos módulos, pasos, no son secuenciales, ¿no? Sino que son iterativos y que están interconectados los unos con los otros, ¿no? Y hay muchos pasos que se pueden hacer en paralelo, que deben abordarse en paralelo y proporcionar aportaciones a otros pasos de manera iterativa, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con monitoreo, evaluación y aprendizaje. O sea, no es que se van haciendo cada uno de los pasos de manera secuencial, sino que, por ejemplo, este de monitoreo, evaluación y aprendizaje, bueno, ya se tiene que empezar a plantear, por ejemplo, en la etapa de desarrollo del plan, ¿no? No hay que esperar a desarrollar y empezar a implementar, a terminar de desarrollar el plan, implementarlo, y recién después pensar en cómo se va a realizar el monitoreo y la evaluación del plan y del proceso, sino que eso ya se tiene que empezar a pensar en la etapa de desarrollo del plan, ¿no? Esto para poner un ejemplo de cómo están interconectados algunos pasos, etapas, ¿no? Y cómo se desarrollan en paralelo. Entonces, el primer módulo, bueno, tiene que ver con la evaluación de impacto, vulnerabilidad y riesgo. Esto tiene que ver con enmarcar la adaptación a nivel nacional, teniendo en cuenta los objetivos temáticos y dimensionales del objetivo mundial relativo a la adaptación, que en un rato les voy a comentar un poco más. Desarrollar escenarios plausibles de cambio climático, documentar los peligros, las vulnerabilidades y los riesgos e impactos de cambio climático, y realizar las evaluaciones de los peligros, exposición, vulnerabilidad y riesgos climáticos. Luego está el módulo B, que tiene que ver con el desarrollo del plan, que comprende la visión de desarrollo del país y los principales ejes de esta visión en contexto de cambio climático. Apunta a sintetizar la mejor información disponible sobre vulnerabilidades y riesgos climáticos, identificar opciones de adaptación para abordar los principales riesgos y vulnerabilidades, y fomentar la resiliencia, esto es muy importante. Estimar los costos de adaptación en los contextos pertinentes, esto es, costo de la implementación de las distintas medidas, costo de la inacción, o sea, de no adaptarse, o bien los beneficios de las medidas de adaptación. Y luego compilar el plan y tramitar su aprobación y la presentación ante la convención. Esto idealmente después del elemento C, que les voy a comentar ahora, o al menos después de esta primera parte del elemento C, que es determinar las necesidades de financiamiento para la implementación. Esto incluye trasladar las acciones prioritarias, las acciones que el país defina como prioritarias para la adaptación, a ideas de proyectos y programas, ¿no? Y estimar su costo. Entonces, una vez que esté eso, ahí ya se compila todo y se presenta, ¿no? Y luego viene la etapa de implementación, ejecutar soluciones de adaptación y gestión de riesgo y resiliencia. Luego tenemos el módulo D, que como les comentaba, tiene que ver con el monitoreo, evaluación, aprendizaje y presentación de informes. Bueno, esto tiene que ver con la recopilación sistemática de datos para informar sobre la adaptación y seguimiento, incluyendo los avances, realizar evaluaciones periódicas y recopilar lecciones aprendidas, realizar informes sobre los avances a nivel nacional, y también promover la sinergia con la presentación de otros informes internacionales bajo la convención, como por ejemplo los BTRs, y las BTR, que son los reportes de transparencia bienales, y las comunicaciones de adaptación, ¿no? Y por último, está este módulo que les comentaba, transversal, ¿no? que en la imagen que les mostraba antes se presenta en el centro, porque abarca todos los módulos anteriores, y que tiene que ver con la preparación y acceso al financiamiento y otras ayudas para todo el proceso, ¿no? Y esto tiene que ver con fortalecer los acuerdos institucionales
y los marcos normativos del país, sentar las bases para la implementación y la determinación de las necesidades para abordar el cambio climático, acceder al financiamiento del Fondo Verde para el Clima, para la preparación del NAP, que bueno, eso es algo que ya El Salvador está haciendo, y también otras fuentes de financiamiento con el fin de apoyar el proceso de formulación y también implementación de los planes. Y bueno, crear, actualizar una base de datos, conocimientos, herramientas para, para todos estos módulos, ¿no? En coordinación con el módulo anterior que tiene que ver con el seguimiento, evaluación y aprendizaje. Bien, entonces, todo esto que les comentaba hasta ahora tiene que ver, como dijimos, con el proceso, que incluye el ciclo, ¿no? de política de adaptación. Ahora bien, el Plan Nacional de Adaptación, que es el documento, basándonos en esto que comentábamos anteriormente, bueno, tiene la Secretaría, las guías técnicas, presenta una tabla de contenido sugerida, que bueno, en inglés es un Best Practice Table of Contents, que es como la mejor práctica de tabla de contenidos, que tiene que ver con, bueno, lo que debería incluir un plan, ¿no? O sea, idealmente. Bueno, antecedentes, información contextual sobre el país, visión, metas, objetivos, marco normativo y regulatorio, marco del plan, consideraciones sobre los principios rectores de la adaptación, principales riesgos, vulnerabilidades climáticas y necesidades de adaptación, acciones prioritarias de adaptación, bueno, integración del plan de adaptación con otros planes nacionales, la estrategia de implementación, los recursos financieros que se estima, se planea utilizar, un apartado sobre el financiamiento e implementación, luego el seguimiento, cómo se va a abordar el seguimiento, monitoreo y evaluación y aprendizaje, como así también la presentación de informes, los reportes, y un anexo con perfiles de proyectos que se seleccionan para abordar estas prioridades de adaptación. Eso está en la guía, en las guías técnicas pueden encontrar un template, una plantilla de cómo elaborar estos perfiles de proyectos. Entonces, la idea es, de estos perfiles es que las prioridades de adaptación, estas prioridades que uno elige se trasladen a proyectos y que abarquen, ¿no? distintas ventanas de financiamiento, ¿no? Y que bueno, y esto es en cierto modo como un plan de financiamiento, ¿no? O sea, incluyen estos perfiles y bueno, mencionando dónde, con un estimativo de un costo, dónde los van a presentar, a qué fondos, qué ventanas de financiamiento. Y bueno, la idea es que tener estos perfiles en el anexo de proyectos facilite luego la financiación para la implementación del plan. Entonces, hasta ahí lo que tiene que ver con el plan. Ahora, para cerrar, les quería comentar también un poco cómo entra el objetivo mundial sobre la adaptación, las metas del objetivo mundial, cómo entran en el proceso y en el armado de la formulación del Plan Nacional de Adaptación, ¿no? Entonces, lo primero, para dar un poco de contexto, bueno, cabe recordar que, bueno, en la COP28, en el 2023, se adoptó el marco de los Emiratos Árabes Unidos para la resiliencia climática global, y este marco es el que orienta la labor dirigida a lograr el objetivo mundial de adaptación y revisa el progreso general de la adaptación al cambio climático. Entonces, presenta un enfoque integral para mejorar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático, según lo establecido en el Acuerdo de París. Entonces, ¿cuáles son las principales características, ¿no? de este marco, ¿no? Y de las metas? Las metas establecidas para cumplir el Objetivo Mundial de Adaptación abarcan 7 sectores priorizados, ¿no? Que tienen que ver con agua y saneamiento,
con la meta de reducir la escasez de agua debido al clima y lograr un suministro de agua y saneamiento resilientes al clima. Luego hay una meta relacionada a los alimentos y la agricultura, que tiene que ver con lograr la resiliencia climática de la producción alimentaria y agrícola. Luego hay una meta relacionada a la salud, que tiene que ver con lograr la resiliencia en los sistemas de salud. Otra meta relacionada a reducir los efectos del clima en los ecosistemas y en la biodiversidad. Aumentar la resiliencia de las infraestructuras y los asentamientos humanos. Reducir los efectos adversos del cambio climático en los medios de vida. Y por último, proteger el patrimonio cultural frente a los efectos del cambio climático. Esas son como las 7 metas, ¿no?, para lograr el objetivo mundial de adaptación. Y por otro lado, o sea, son las 7 metas temáticas, ¿no?, que abordan distintos sectores. Y por otro lado tenemos las metas dimensionales, ¿no?, que lo que hacen es abordar las etapas del ciclo de adaptación. Y que tiene que ver con las cuatro etapas que mencionamos anteriormente, ¿no? Impacto, vulnerabilidad y riesgo, de análisis de riesgo, planificación, implementación, monitoreo, evaluación y aprendizaje. Entonces, ¿cuál es cómo se alcanzan las metas del Objetivo Mundial de Adaptación mediante los planes, ¿no? O sea, ¿cómo integramos esto con los planes? Bueno, lo que se puede hacer al momento de elaborar el plan y de implementarlo, es desglosar las metas, ¿no? Las distintas metas del objetivo global, dividirlas en componentes y subsistemas, los cuales representan, ¿no?, áreas de acción típicas y ayudan a cumplir los objetivos y los resultados en la meta, ¿no? Estos componentes y sus subsistemas ayudan a sentar las bases para evaluar y explorar las opciones de adaptación e identificar dónde se puede actuar, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, tenemos una imagen que también saqué de las guías técnicas, mis disculpas porque está en inglés, pero bueno, aún no están en español las guías, en breve van a estar en español, francés y creo que otros 2 idiomas más. Pero bueno, todavía no están, pero bueno, lo que intenta mostrar esta imagen es esto que mencionaba recién. Están las 7 metas y abajo hay divididas en distintos componentes. Estos componentes a su vez se pueden dividir en subsistemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el desglose de la meta que tiene que ver con seguridad hídrica, resiliente al clima para todos. Bueno, acá está la descripción de la meta completa, que la pueden encontrar en la decisión de la COP, y los componentes en los que se puede definir, en los que se puede dividir esta meta como para poder simplificar el abordaje, ¿no? Entonces, ahí pueden ver, o sea, los distintos componentes que pueden ser, por ejemplo, reducción de la escasez de agua provocada por el clima, mayor resiliencia climática frente a los riesgos relacionados con el agua, suministro de agua resiliente al clima para todos, saneamiento resiliente al clima, acceso al agua potable segura y también que el agua potable sea asequible para todos, ¿no? Entonces, esto lo que puede permitir es ayuda a facilitar el análisis posterior. Entonces, estos sistemas pueden construirse de manera que representen unidades básicas de evaluación y acción, o bien pueden ser parte pueden abordarse como algo más general, ¿no? Así que bueno, eso es más o menos lo que les quería mostrar, lo que les quería contar por este lado, que bueno, que tiene que ver con adaptación en el Acuerdo de París, el proceso de adaptación, los ciclos de políticas, cada una de sus etapas, el plan en sí y cómo cómo se aborda a través del Plan Nacional de Adaptación el Objetivo Global de Adaptación, ¿no? Y cómo se incorporan, ¿no?, cada una de estas áreas temáticas y metas. Así que les dejo acá en pantalla el link por si desean acceder a las directrices técnicas actualizadas del NAP, que se actualizaron este año. Las anteriores eran del 2012.
Y bueno, cualquier duda o consulta la pueden dejar en el chat. Así que bueno, le devuelvo la palabra a Margarita entonces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Súper interesante todo lo que nos has presentado, partiendo de lo que dice el Acuerdo de París respecto a la adaptación, ¿no? Donde nos plantea ya elementos importantes para que los países sigamos. Y de ahí, interesante cómo hablas de, bueno, los objetivos claros que tiene el NAP y de esta parte del proceso, ¿verdad? Del ciclo para la formulación y el NAP propiamente. Creo que eso nos va a ser de muchísima utilidad todo lo que nos has presentado, así como estos módulos o componentes, ¿no? Que parten de tener la evidencia, que es tan importante para tratar de reducir incertidumbres. También la parte de la planificación, el financiamiento, el monitoreo, la evaluación y aprendizaje, y también estos otros temas o elementos importantes para la implementación. Sin duda alguna que vamos a solicitarte que nos apoyes en el proceso que vamos a empezar, porque creo que a todos los que estamos acá, pues nos ha empezado allá a dar ciertas luces de lo que se nos viene para el próximo año cuando entremos de lleno a formular nuestro NAP y todo lo que vamos a tener que realizar. Lo que contiene el documento cuando presentaste la tabla de contenidos y cómo se hace esta contribución desde los NAP al objetivo mundial relativo a la adaptación, ¿no? Entonces creo que definitivamente será de gran utilidad también contar que revisemos la guía que está actualizada. Quisiera ahondar más, pero por cuestiones de tiempo, solo decirte muchas gracias y vamos a pasar justamente a la parte final donde vamos a tener las intervenciones, como repito, ya sea a través del chat o también si pidan la palabra, sí solicitando que sean muy puntuales y relacionadas con esta temática que estamos abordando este día. Así que, por favor, si hay alguna intervención o si me indican también si en el chat hay alguna, a ver, veo yo directamente, alguna consulta o algún comentario que quieran hacer. Bueno, voy a referirme a un comentario que ha puesto Alberto Pantaleón. Dice, muy interesantes las presentaciones, muchas gracias. Ambos ponentes mencionaron la importancia de fortalecer las capacidades institucionales. Consideran que el NAP podría complementarse con acciones orientadas al fortalecimiento de las capacidades de adaptación de las propias comunidades. Aquí viene una pregunta. Y la siguiente que nos hace es, ¿podrían mencionar algunas potenciales acciones prioritarias en esta línea? Muchas gracias. Bueno, ahí para quien ya sea Maximilian o Verónica, cualquiera de los dos, pudieran apoyarnos en contestar estas dos consultas que nos hace Alberto. Muchas gracias. Si quieren paso yo primero, no abrió el micrófono, así que bueno. Sí, desde luego que el Plan Nacional de Adaptación puede complementarse con las acciones de fortalecimiento de capacidades de adaptación en las propias comunidades. Bueno, esto es algo que puede surgir, ¿no? En el proceso de elaboración del plan y bueno, en las consultas. Y desde luego que el plan tiene por objetivo abarcar, como dijimos al principio, ¿no? El tema de adaptación, no solo a nivel nacional, sino también en los distintos sectores y a distintas escalas, no sé, provincial, local, de comunidades, así que desde luego que sí, que eso se puede considerar y es transversal, ¿no? A todo el proceso, como mencionaba. Y algunas potenciales acciones prioritarias en esta línea. Acciones, bueno, tal vez justo que El Salvador está en el proceso de formulación, es, bueno, empezar a abordar estas cuestiones, ¿no? En las, imagino, las consultas que deben estar llevando a cabo, y bueno, ver cómo incluir esto, ¿no? En el plan. Pero sí, desde luego que esto es algo que desde ya debe incluirse tanto en la formulación como en la implementación del plan. El tema de cómo fortalecer las capacidades de adaptación de las comunidades, ¿no? No sé si Maximilian quiere agregar algo. Sí, muchas gracias, Verónica, y muchas gracias al que preguntó esa pregunta. No puedo abrir el video, es el problema que tengo. Me dicen que
está disabled by the hosts. Alguien me tiene que... mejor así. Ya, sí, ya. Es mejor o sea, de verse de cara a cara. Sí, o sea, mi recomendación, o sea, para no decir lo que ya ha dicho Verónica, yo diría adicionalmente, de manera, o sea, es de no ver o sea, de no empezar el NAP de cero. O sea, que usar todo lo que ya se hizo en las comunidades, todo lo que las comunidades, uh, no me acuerdo, la gente del terreno, lo que ya conocen de lo que funcionó, de lo que no funcionó, de evaluaciones que ya se han hecho en el terreno, de acciones que ya se han hecho y que ya se han visto que funcionan, otras que no funcionan. Todo eso ya es el NAP, ya es parte del proceso y tomar todo eso en cuenta. O sea que, para decirlo o sea, de otra forma, el NAP ya empezó hace mucho tiempo. Y que todo eso, o sea, no hay que ver eso como un proceso que viene de la luna y que empieza ahora con una nueva idea. Claro, siempre va a haber nuevas metas y todo eso, pero ya todo salvadoreño ya está trabajando ya tiene el cambio climático ahí, ya está, o sea, trabajando con eso, así que avanzar. Ahí lo que es interesante a lo mejor con la dinámica del NAP es que se van a lo mejor visibilizar algunos métodos que todavía no están muy claros o no están muy accesibles y que pueden ser muy útiles para mejor identificar algunos ecosistemas críticos, no solo para la biodiversidad, pero ecosistemas críticos que son críticos para las comunidades locales, para temas económicos, de biodiversidad, pero también de salud y hacer unas herramientas metodológicas van a lo mejor venir con no a lo mejor, seguramente venir con el NAP para guiar un poco mejor de cómo facilitar los procesos de identificación y priorización de las medidas. O sea que me paro aquí. El mensaje es, ya se hace mucho. El tema es de cómo incluir todo lo que se hace sistemáticamente en un proceso para poder monitorear y mejorar, siempre mejor. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias a ambos por la respuesta, dice de hecho Alberto Pantaleón, quien formuló esta pregunta. También tengo otra acá que viene del Ministerio de Agricultura. Dice, cómo integrar, mejorar la capacidad adaptativa de los sistemas agrícolas basado en las tecnologías? Lucy, si usted tuviera micrófono, nos pudiera eh, completar esta pregunta porque no sé si es que quedó terminada, pero es cómo integrar, mejorar la capacidad adaptativa de los sistemas agrícolas basado en las tecnologías. ¿Alguno de ustedes puede responder esa consulta que nos hacen? Sí, tengo. Adelante. Gracias. O sea, hay muchas maneras y voy a empezar con una que es no sexy, pero es investigación, o sea, poner junto investigación y desarrollo y trabajar con la dimensión académica en conjunto con los agricultores, siempre, con los saberes de los agricultores a nivel local, para ver cómo se pueden mejorar algunas cosas. Y integrar el saber científico con los saberes ya locales es una cosa, pero también hay muchas medidas o sea, que se hacen para usando tecnologías de um, inteligencia artificial y otras o sea, tecnologías digitales para, por ejemplo,
¿cómo se dice? Vincular lo que produce un agricultor con cadenas de mercado y saber cómo un agricultor puede justamente, si produce tal producto con tal norma, puede tener no encuentro la palabra en español, la salida económica para poder o sea, venderlo. Y se están haciendo muchas apps en los teléfonos para justamente ayudar también a las mujeres a nivel local que quieren crear un producto basado sobre la natura y, y que les ayuda a encontrar no solo el mercado, pero las técnicas para hacerlo de manera sostenible y todo eso, o sea, basado sobre un análisis de el ecosistema en el cual ellos dependen. Eso es un tema. Otro tema es usar modelización, o sea, que existe para identificar los riesgos, pero también hay un sistema de modelización que fue desarrollado por el PENUMA y DESA, que se llama ARIES. ARIES. Lo menciono porque en Google seguro lo pueden encontrar. Y ese modelo que todavía se está afinando ayuda para tener ya una idea de lo que se puede coger un país, se mapea un país o se coge una zona. Por ejemplo, en mi persona hablé de la zona de la Vara de Santiago. Se toma, se ve eso en línea y se pregunta a Aries que de manera con inteligencia artificial de mirar la área de manglar que hay ahí y de estimar, es un primer estimado, estimar cuáles son la cuantificación de los servicios ecosistémicos en términos de valores en dólares que da ese manglar a la zona. Y eso también ayuda para poder conversar con los que toman la decisión. Servicios ecosistémicos en términos de dinero, pero también en términos de reducción de riesgo a catástrofe. O sea que hay una lista enorme de opciones que se pueden ver y a lo mejor justamente el NAP, para volver a la pregunta de antes, puede ayudar a un nivel del país a poner esas opciones que existen y cómo pueden ser aplicadas al caso específico de El Salvador, para priorizar medidas, para implementar medidas. Muchas gracias, Maximilian. Y muy en línea con esa respuesta, creo que está la siguiente consulta que nos hace Jonathan Canjura, quien dice: hola, buen día. Me gustaría saber de manera puntual cuáles son los beneficios directos para la biodiversidad a través del NAP. Igual le traslado Maximilian y no cierro a Verónica, pero vamos a empezar con Maximilian. Okay. Yo pienso que un punto clave es de mirar los servicios, o sea, se llama en términos técnicos los servicios ecosistémicos. ah, y es mirar un poco, o sea, esta respuesta está en línea con lo que mencioné justo antes. Se coge los manglares. Lo que hay que mirar los manglares es cuáles son los servicios ecosistémicos de regulación que dan para el cambio climático. O sea, cómo pueden o sea, regular erosión, cómo pueden también ser favorables para la producción o sea, pesquera y tal. O sea, que si se ve eso de la forma o sea, de regulación, el hecho que el manglar tiene co-beneficios, uno de esos beneficios no solo es producción pesquera, no solo es para el turismo, no solo es para o sea, reducción de riesgo, pero uno de los beneficios es también el beneficio de biodiversidad.
para las aves. No sé si hay cocodrilos, si hay migración, si hay todo un conjunto de biodiversidad. Y eso es muy importante y hay una gran discusión que se está haciendo también, es cómo vincular el convenio de biodiversidad y el convenio de cambio climático, porque hay algunas metas que son las mismas. Hemos hablado de cómo poner juntos, cómo una adaptación de mitigación puede también ser cómo una medida de mitigación puede ser una medida de adaptación. Es también importante de ver cómo una medida de acción para la naturaleza es también una medida de adaptación y poner las cosas juntas para tener más impacto. Sí, muchas gracias. Mire, voy a leer un comentario, o no sé si Verónica quiere agregar algo a esta parte. No, bueno, Maximilian la verdad que ha respondido y ha ejemplificado muy bien ambas preguntas, muy interesante. No, simplemente tal vez, sí, como agregar ejemplos, tal vez, o sea, es el tema de naturaleza, más biodiversidad y adaptación, la conexión de cambio climático con naturaleza, degradación de la Tierra, es un tema que da para hablar un montón, pero bueno, tal vez para sumar algún ejemplo más, por ejemplo, o incluso que mencionaba Maximilian en su presentación sobre Haití, ¿no? Que, o sea, si se deforesta, por ejemplo, una zona río arriba, si se deforesta, eso después, con un evento climático extremo, con una inundación, lo que sea, puede generar inundaciones río abajo y afectar a las poblaciones que están abajo. Entonces, se puede, por ejemplo, preservar, proteger esa área o un bosque que, bueno, que a su vez también brinda, como comentaba Maximilian, otros servicios ecosistémicos que puede ser la conservación de la biodiversidad, o sea, sobre todo si es un área biodiversa, ¿no? Entonces, se toma una decisión, una acción de protección de un área para, para adaptarse mejor al cambio climático y al mismo tiempo con esa decisión también se está eventualmente preservando la biodiversidad que hay en esa área. Entonces, están realmente muy interconectados, ¿no? Así que, bueno, tal vez era solo agregar un ejemplo más. Muchas gracias. Gracias a ti, Verónica. Y sí, justamente para nosotros nos sirve mucho y es muy relevante porque estamos culminando la Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Plan de Acción del país, donde las sinergias con la NDC y con el LAB son fundamentales. Así que muchas gracias. Voy a leer un comentario que nos hacen de UNICEF, en concreto de Diego Gutiérrez, que nos dice que ellos este año están impulsando el análisis del panorama climático, el medio ambiente, la energía sostenible para la infancia, que se conoce como CLAC. Este análisis tuvo como propósito comprender cómo la variabilidad climática, la degradación ambiental, el acceso a la energía y los riesgos de desastres afectan el cumplimiento de los derechos de niñas, niños, jóvenes, adolescentes en El Salvador. Y a partir de esta evidencia, el estudio identifica brechas, oportunidades y recomendaciones estratégicas para sectores como educación, salud, protección y agua y saneamiento, sobre cómo fortalecer sus servicios y asegurar que la infancia y la adolescencia estén protegidos frente a los impactos climáticos, incluyendo medidas específicas de adaptación. Con gusto ponemos estos resultados a su disposición, ya sea para presentarlos o para compartirlos con quienes participen en la elaboración de los planes. A este comentario, Valmore del Ministerio de Educación dice, bueno, nos gustaría conocer esos resultados y agradecería nos los compartan. Debo mencionar a Diego, gracias por su comentario. Nosotros como ministerio y también varios de los ministerios que están conectados aquí hemos sido parte de ese análisis que se hizo del CLAC y sin duda alguna serán incorporados sus resultados. Ustedes desde que están acá, están ya convocados a ser parte del proceso del NAP, sin duda alguna. Así que muchas gracias, Diego.